Bueno, chicos, voy a explicar el tema de conducta y personalidad para quienes todavía vendría a ser alumnos de la burbuja 3 que no han tenido conmigo y están queriendo hacer el trabajo práctico. Yo pensé que los iba a encontrar, pero bueno, no sabía bien la distribución de alumnos. Así que bueno, voy a explicar la diferencia entre conducta y personalidad para que puedan realizar la actividad. En realidad voy a explicar la actividad, que es muy simple, ¿no? Por un lado vamos a tener que escribir la personalidad de cada uno y vamos a definir personalidad como los modos de ser de cada uno, ¿no? Las cualidades que tenemos o que nos hace que nosotros seamos quienes somos. La personalidad está constituida por dos elementos, podríamos decir. Por un lado, el carácter y por otro lado, el temperamento. Cuando hablamos de carácter, hablamos de todas las cuestiones que hemos recibido o que hemos ido adquiriendo a medida que fuimos socializando, ¿sí? Y el temperamento, a diferencia del carácter, el temperamento es lo adquirido genéticamente, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos diciendo con esto? Que la personalidad, por una parte, se hereda y por otra parte se va cambiando o va adquiriendo parámetros sociales, ¿sí? Digamos, a partir de los vínculos sociales. Por ejemplo, cuando nosotros decimos yo tengo el mismo carácter de mi mamá, en realidad estamos hablando del temperamento. Yo tengo el mismo temperamento de mi mamá, soy impulsivo. Mi carácter es tranquilo, pero tengo un temperamento impulsivo. Esa sería la designación correcta. Eso por un lado, digamos. La actividad consiste en describir primero la personalidad de ustedes, es decir, hablar sobre su modo de ser. Y por otro lado, vamos a marcar qué es lo heredado de mi modo de ser, o sea, qué es lo que en lo que yo me parezco a mi mamá, a mi papá, a mi abuelo, a mi tío, a quien sea, a nivel genético. Obviamente que hablamos, cuando hablamos de temperamento, por lo general hace referencia a una cuestión de respuesta emocional. ¿Sí? Entonces puede ser que sea impulsivo o sea un poco más moralista o sea un poco más equilibrado al tomar decisiones, pensante, ¿sí? Y en relación al carácter es algo que me hace a mí ser quien soy, pero digamos que no me parezco a nadie, ¿sí? De mi familia, que es algo que yo lo fui adquiriendo a partir de la socialización. Eso por un lado van a tener que hacer y por otro lado van a tener que hablar de las áreas de la conducta. Lo único que les voy a pedir de áreas de la conducta es básicamente qué es conducta, digamos, que ahí en el PDF tienen la explicación de lo que es conducta, que es básicamente modos de actuar, tanto interna como externamente, es decir, que los modos de actuar hacen referencia principalmente a lo comportamental y también a los movimientos glandulares, a este otro sistema de control que es el sistema nervioso, ¿no? Eso hace referencia a lo que es conducta. Lo que yo pido es en las áreas de la conducta, o sea, las áreas donde se manifiesta la conducta. Esto quiere decir que vamos, por un lado, a dar un ejemplo en cómo la conducta se manifiesta, tanto en el área de la mente, del cuerpo y del mundo externo. Por ejemplo, yo les voy a ayudar con un ejemplo y ustedes van a escribir un ejemplo que les surja a ustedes. Todos los comportamientos, obviamente, en todos los comportamientos se manifiestan las tres áreas. Por ejemplo, cuando yo siento nervios ante un examen, por ahí los nervios me pueden generar falta de aire, sequedad en la boca, sudoraciones, palpitaciones. Esas son muestras de ansiedad que me genera
una situación externa. Y mi respuesta, por ejemplo, puede ser, no sé, por ejemplo, cuando me vayan a preguntar, decir, no, me olvidé de todo, o empezar a entrecortar las palabras desde los nervios. Y la respuesta del otro puede ser decirme, tranquilízate, bueno, yo tener otra respuesta ahí. Ahí, en ese ejemplo, se manifiestan las tres áreas. El área de la mente se manifestaría en la cuestión de lo que es la ansiedad, o sea, todos los movimientos internos y todo lo que yo pienso que puede sucederme si yo rindo mal, con lo cual yo somatizo, es decir, llevo al cuerpo, y ahí está el área del cuerpo, y somatizo haciendo temblores, sudoraciones, palpitaciones, sequedad de boca, y el mundo externo, que es mi respuesta a lo que me está pasando. Por ejemplo, en este caso, mi respuesta es no emitir una respuesta, el silencio, o por ahí puede ser también, digamos, entrecortar las palabras, no poder decir frases, el olvido. Y también el mundo externo puede ser la interacción con el profe que me está diciendo que me tranquilice. Eso sería básicamente lo que ustedes tienen que hacer. No es más que eso. Es, por un lado, describir la personalidad y por otro lado, hablar sobre las áreas de la conducta. Espero que les sirva y cuando les toque vamos a seguir profundizando sobre esto y después vamos a seguir, sí, con el tema que continúa en el programa, que es psicoanálisis.